¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros la reconocida abogada en Derecho de Familia, la doctora Lorena Mesa, para conversar con nosotros sobre el matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Vamos a ver una nota de contexto. El matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico o legalmente reconocido. Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI. Hasta la actualidad, en el 2017, 22 países, entre ellos Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia y otros, permiten casarse a las parejas del mismo sexo en todo su territorio o parte del mismo. Junto a la institución del matrimonio, y en muchos casos como alternativa, existen instituciones civiles adicionales muy diferentes en cada país y comunidad. Con denominaciones distintas como parejas de hecho o uniones civiles, cada cual de una naturaleza, requisitos y efectos según la realidad social, histórica, sociológica, jurídica y política de cada sociedad. Estas instituciones son consideradas por movimientos de derechos humanos como instituciones apartheid y en muchos casos, especialmente cuando no otorgan los mismos derechos, son criticadas por fomentar la discriminación y crear ciudadanos de segunda clase. ¿Cuánto sabe la gente sobre matrimonio homosexual o matrimonio igualitario? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Vamos a ver una encuesta. ¿Qué piensas sobre el matrimonio igualitario? Bueno, cada uno, es la opción de cada uno, ¿no? En todo caso, no está, digamos, a favor ni en contra. No, ni a favor ni en contra. Me parece que de manera civil sí podría darse. Ahora, ver el tema de la religión, que si se puede empezar o no en la calle, bueno, ese es otro tema que también es un poco controversial. No estoy de acuerdo, pero ya como te digo, depende de cada persona. No estoy de acuerdo. ¿No? No, para nada no estoy de acuerdo. Los géneros somos los géneros, son masculino y femenino, nada más. ¿Qué piensas sobre el matrimonio igualitario? Que está bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y no estoy en contra ni a favor. Yo soy independiente, a mí me gusta respetar a la sociedad, porque siempre mis padres me han dado buena formación y buena educación. No comparto esa decisión, no me parece. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero yo sé que en otros países están de acuerdo. Amigos, la pregunta del día está en sus pantallas. Regresamos después de una pausa con todo lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Tenemos a la abogada Lorena Mesa y es especialista en Derecho de Familia. Le damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Doctora Mesa, hace muy poco, por iniciativa del Frente Amplio o del Movimiento Nuevo Perú, ya no sé muy bien qué cosa es uno y qué es el otro, se ha planteado un proyecto de ley para legalizar, ¿no es cierto?, lo que se ha dado en llamar el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario. Quisiera, como especialista en Derecho de Familia, que nos dijera qué cosa es el matrimonio igualitario, qué conceptos tiene y qué se diferencia del matrimonio civil que contempla nuestro Código Civil. El matrimonio igualitario contemplado en este proyecto de ley es aquel conformado por dos personas, simplemente dos personas, es lo que dice el proyecto, ¿no? Entiéndase, personas de igual sexo, porque el matrimonio que ya está regulado es el matrimonio entre personas de distinto sexo.
Entonces, tal vez lo que usted nos está diciendo es que al decir entre dos personas, eso va a, digamos, modificar el artículo del Código Civil. Claro. ¿O lo modificaría en caso de ser aprobado? En caso de ser aprobado, se modificaría el artículo 234 del Código Civil, que nos dice que el matrimonio es entre varón y mujer. Ellos quieren cambiar el término varón y mujer por simplemente dos personas. Ajá. En el segundo punto del proyecto se pide de que no haya ninguna norma que restrinja o limite los derechos de estas personas casadas entre el mismo sexo y sea similar, igual, idéntico a las personas casadas de distinto sexo. Y en el tercer punto se pide que todo matrimonio celebrado en el extranjero sea reconocido en el territorio nacional. Básicamente ese es el proyecto. Así. El último punto, el de que el matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo en el extranjero sea reconocido acá, ya se ha producido hace poco. Es decir, hay dos personas del mismo sexo que se casaron, si no mal no recuerdo, en México, que hicieron un trámite ante la RENIEC, si no me equivoco, y efectivamente luego hubo una cuestión judicial y eso ha sido de alguna manera reconocido. ¿Estamos en esa situación? Ese matrimonio celebrado en México aún no ha sido reconocido porque el RENIEC en principio les imposibilitó de reconocer el matrimonio porque en el Perú las normas del Código Civil y las normas constitucionales y de derechos humanos consideran el matrimonio entre la unión entre varón y mujer. RENIEC le denegó, por eso estas dos personas fueron al Poder Judicial a pedir que se les reconozca ya en vía judicial. El juez les concedió el pedido, pero actualmente se encuentra en apelación por parte del RENIEC. Entonces todavía no ha sucedido, está en evaluación. Si eso sucediese, ¿en qué situación nos encontraríamos legalmente? Si eso sucediese, sería un precedente para que otras uniones entre personas del mismo sexo sean también reconocidas en el Perú. Pero del extranjero o acá en el Perú, digamos, ¿cómo podrían reconocer cómo se podría reconocer internamente una unión entre personas del mismo sexo si no está legislada de tal forma? No, solo sería un precedente de que se le ha reconocido la unión a dos personas, pero otros matrimonios celebrados en el extranjero tendrían que recurrir a la misma vía. No, a la vía judicial. Claro, no se regularía en automático el matrimonio homosexual o igualitario en el Perú. Eso no. Tengo entendido que usted no está de acuerdo con el matrimonio homosexual. Sí, como abogada especialista en familia no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las razones? No le encuentro sustento jurídico ni nacional ni internacional para poder ser reconocido. Nuestro Código Civil es claro. ¿Qué sustento jurídico tendría que tener para que sea reconocido a nivel nacional e internacional? Claro, en primer lugar, ya que nuestras normas nacionales tratan al matrimonio como unión entre varón y mujer, tendría que los tratados internacionales y la Constitución señalar de que el matrimonio tiene que ser entre dos personas, como bien lo pide este proyecto de ley. O sea, tendría que ser una modificación constitucional. Tendría que hacerse una modificación constitucional y también no sé qué podríamos hacer con los tratados y convenciones internacionales. ¿Qué convenciones internacionales impiden o impedirían, según su criterio, que el matrimonio homosexual no se pueda legislar acá? Ya, tenemos la Convención de Derechos Humanos, tenemos el Pacto de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que todos concuerdan en que el matrimonio es entre varón y mujer. Pero entonces, déjeme preguntarle lo siguiente, ¿por qué quienes propugnan, ¿no es cierto?, el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual, como se quiera llamar, siempre aluden a los derechos humanos? Es decir, a convenciones internacionales, a los derechos humanos, que es una cuestión de derechos humanos, pero usted nos está diciendo que son precisamente instrumentos internacionales de derechos humanos, entre otros, los que imposibilitarían que ese concepto, digamos, sea legislado acá. ¿Dónde está, digamos, el truco, la trampa o el malentendido? Sí, es un tema de interpretación. Las personas que están a favor de ese tipo de uniones y llevarlas al plano legal se basan en los principios de igualdad y no discriminación que están contenidos en los tratados internacionales y en nuestra Constitución Política. Vale decir que la Constitución Política del Perú es la máxima norma que podemos tener. ¿Y cómo se infiere
digamos, del rescate de estos principios universales de derechos humanos, que es la no discriminación y la igualdad, ¿cómo se jala, cómo se infiere que dos hombres puedan casarse o dos mujeres puedan casarse? ¿Cuál es la conexión lógica entre una y la otra? Yo creo que no hay ningún tipo de discriminación. Todas las personas, hombres y mujeres, lo dicen los tratados, lo dice la Constitución, tienen derecho a poder contraer matrimonio. Ahora, las reglas, las condiciones para poder contraer matrimonio están en nuestras normas, como por ejemplo el Código Civil, que dice claramente que es la unión entre un varón y una mujer, ¿no? Está claramente allí. Entonces, no creo que no haya ningún tipo de discriminación. También se habla de igualdad, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, a ver, la hipótesis es esta, ¿no? Una pareja heterosexual está protegida por el Código Civil para casarse. ¿No es cierto? No es que la pareja heterosexual, sino toda persona tiene derecho a contraer matrimonio. Y los tratados internacionales, solamente cuando se refieren al matrimonio, no dicen toda persona tiene derecho. Dicen el varón y la mujer tienen derecho a formar una familia y a contraer matrimonio. Seguidamente regula el tema de los hijos, ¿no? ¿Esas en todos los instrumentos internacionales? En todos los instrumentos internacionales tenemos así, que cuando se refiere a la familia y al matrimonio, habla de varón y mujer, no de toda persona. Por eso es que nuestra Constitución también tiene como derechos fundamentales ello. Entonces, lo que entiendo es que usted nos dice que cuando quienes promueven el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, se refieren a estos instrumentos internacionales, están equivocados, porque no ampara el matrimonio homosexual con base a la igualdad y a la no discriminación. Yo creo que están haciendo una interpretación equivocada. Además, también hay que tomar en cuenta que hay un tribunal que es el más grande del mundo, que es el Tribunal de Estrasburgo, conformado por 47 países, que han opinado en 3 años consecutivos, en el 2014, en el 2015 y en el 2016, que el matrimonio homosexual no es un derecho humano. Algunos dicen, ¿pero qué tiene que hacer Estrasburgo, que es una corte europea, con nosotros? Tal vez no tenga nada que ver, pero sí es un importante referente, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que nos rige a nosotros, aún no se ha pronunciado y siempre lo cita en sus fallos a la Corte de Estrasburgo. 47 países con diferentes culturas, diferentes opiniones, diferentes formas de vivir, han opinado que no lo es. Entonces, ese es un buen sustento también para tomar como un referente. Entonces, lo que me queda claro es que cuando quienes proponen el matrimonio homosexual o igualitario se refieren a instrumentos internacionales de derechos humanos que respaldan su posición, no es como ellos nos lo están diciendo. No hay ningún instrumento, por eso le pregunto con toda la claridad para que nuestro público entienda. ¿Hay algún instrumento internacional de derechos humanos que sea explícito en, digamos, abrir la puerta para un matrimonio entre 2 hombres o entre 2 mujeres? No lo ¿O hay. entre 2 transgéneros? No lo hay. No lo Los hay. tratados internacionales y pactos internacionales en los que Perú es parte tratan de la familia y el matrimonio como entre varón y mujer. Por eso que nuestras normas nacionales ya, de todas maneras, ya lo hemos repetido muchas veces, que también tratan que es entre varón y mujer. El derecho nacional e internacional no contempla la familia homosexual. Ellos argumentan que debemos aplicar la igualdad, la no discriminación, pero a mi parecer no hay discriminación a nadie. Todo ciudadano, todo ser humano tiene derecho a casarse, solo que tiene que cumplir con lo que la ley dice. Que es entre varón y mujer, porque el matrimonio se regula ¿para qué? Para que hayan familias que generen un producto social, que son los hijos, y a su vez más familias. Por eso en todo tratado internacional y norma nacional vemos de que seguidamente al matrimonio viene la regulación de los hijos. Ahora, pero usted entenderá que también no necesariamente la gente se casa para tener hijos. Hay casos emblemáticos de matrimonios ya que son pues parte de la historia universal. Por ejemplo, el de Wallis Simpson con Eduardo VIII, el duque de Windsor, que abdicó precisamente para casarse con una persona que se le impedía casarse siendo rey. Nunca tuvieron hijos, pero era un matrimonio emblemático. Entonces, hay matrimonios que no necesariamente como conclusión llevan
a los hijos. Claro, la reserva mental o la intención que la persona tiene al momento de casarse o lo que suceda después es algo ya personal, pero el fundamento para regular estas uniones es la procreación. Claro que hay excepciones de personas estériles, personas que de repente se casan para obtener un derecho en el extranjero, una visa o una residencia, pero esa no es la finalidad por la que se regula el matrimonio. Ahora, a mí siempre me ha interesado esto de la adopción, porque yo considero que efectivamente la adopción es una excepción en el matrimonio heterosexual. Es decir, como usted dice, la idea, no la idea del matrimonio, la consecuencia generalmente de todos los matrimonios, salvo las excepciones, es que se lleguen a los hijos. Pero hay parejas que no pueden tener hijos, ¿no es cierto? O de repente no quieren tener hijos y adoptan. Es una medida excepcional. En el caso del matrimonio homosexual o en el pretendido matrimonio igualitario, la adopción vendría a ser la regla, porque 2 hombres jamás van a poder procrear y 2 mujeres tampoco. Entonces, cualquiera que en esas 2 hipótesis que quisiera tener hijos tendría siempre que recurrir a la adopción. En el caso de estos matrimonios vendría a ser una regla y en el caso de los matrimonios heterosexuales vendría a ser una excepción. La pregunta es cómo una excepción se transforma en una regla. Claro, lo que pasa Eso es imposible. Como le digo, ¿no? El matrimonio se regula porque va a dar origen a un producto social, ¿no? Y no se regula el afecto, no se regula el amor, se regula la unión de 2 personas de distinto sexo porque van a dar producto. Entonces, si comenzamos a legislar las uniones basadas en el afecto, en el amor, en la atracción, más adelante podríamos abrir la puerta a regular matrimonios no solo entre personas del mismo sexo, sino de repente entre familia, uniones poligámicas también, aunque a veces me dicen que soy exagerada cuando hablo de uniones poligámicas, pero es algo tan real. Bueno, también que existen en la realidad, digamos, uniones poligámicas. Eso no significa claro, que porque existan en la realidad las vayamos a incorporar en el Código Civil. Al ordenamiento jurídico, porque el matrimonio no se regula porque queremos regular, valga la redundancia, afectos, sino porque hay un interés social, que son estos hijos que excepcionalmente pueden no estar o sí estar, ¿no? De acuerdo, de repente la mujer es infértil o el hombre lo es, ¿no? Pero la finalidad principal por la que se regula un matrimonio es por ese producto. Entonces, bueno, me queda muy clara su posición. Resumo, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia. La doctora Mesa nos dice que no existe ningún instrumento internacional que avale jurídicamente, como derechos humanos o cualquier otro tipo de instrumentos, la pretensión de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no existe. Pero, ¿qué hacemos con las personas del mismo sexo, no es cierto?, que tienen una relación sentimental, que comparten un mismo techo, que duermen en una misma cama, que compran productos, digamos, como cualquier familia de casados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se protege, no es cierto?, esa relación, o esa relación no debería ser protegida, debería ser una digamos, relación de facto, como el Código Civil marca en uno de sus artículos, que es ¿cómo le llaman cuando? De urgencia, algo temporal. No, una relación de hecho. Fácticamente. ¿Cómo se protege eso? Porque, digamos, también existe esa situación. Claro, existe, no podemos negar de que existe y siempre ha existido. Lo que se podría hacer es modificar normas para que estas personas tengan determinados tipos de derecho. Como muchas veces se reclama poder firmar la autorización para una operación, poder entrar a visitarlos a zonas donde no puede entrar más que un familiar. Todas esas normas, todos esos requerimientos que ellos tienen se pueden hacer modificando normas específicas, pero no desnaturalizando una institución. Pero para eso se necesita, para lo que usted dice, es decir, para cada norma específica que usted nos está mencionando, sí se necesita, digamos, tener una norma que reconozca que existe esa relación. Porque si no, no podrían, a mí no me podrían dar autorización para que yo firme un permiso médico para mi pareja del mismo sexo, por ejemplo. O sea, sí pasa por reconocer que existe esa relación entre personas del mismo sexo para que se pueda dar, digamos, trámite a los permisos específicos que usted nos está diciendo. Dar sustento de que existe esa unión sentimental, yo creo que no es para tanto, pero sí darle cabida a que existen 2 personas que se quieren unir legalmente para tener determinados derechos.
como hay tantos países que tienen contrato de vida en común, Ya, pero ese es contrato entonces de el origen. unión, que sería el que dos personas quieran compartir derechos. Ya, que dos personas quieran compartir derechos, ¿por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Bajo la decisión de querer tener derechos entre los dos. Entonces, pero usted y no, yo, pero que no somos- compararlo como un matrimonio, ¿no? Y de hecho que tener límites de personas casadas no pueden acceder a este tipo de uniones. Obviamente, ¿No? claro, pero no sé si estamos, si usted me entiende, ¿no? Si realmente, digamos, usted me dice que las personas pueden tener esos derechos, pero el derecho de esas personas se basa en que precisamente son personas que viven en un mismo espacio, comparten una misma cama. O sea, ese es básicamente el núcleo que le da origen a esos derechos que usted me está mencionando. Claro. Lo que quiero decir es de que se les puede reconocer derechos, se pueden modificar normas, darles una figura distinta, pero no llamarlo matrimonio porque no es matrimonio. Hoy en día nuestras normas no permiten llamarlo así, porque ya hemos dicho que las normas nacionales, las normas constitucionales se refieren constantemente a varón y mujer, los tratados internacionales también. Entonces, llamarlo matrimonio es ir en contra de todas esas normas que se han creado en función a los principios y valores del mundo. Ahora, si sigo su argumento, podríamos decir lo siguiente. Está bien, efectivamente, a nivel internacional, de normas jurídicas internacionales, tratados internacionales, incluso de derechos humanos, no existe lo que los, digamos, impulsores del matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, dicen que existe, que están amparados bajo ese paraguas. Pero ¿qué pasa si efectivamente empiezan a existir en los tratados internacionales, hay un cambio de mentalidad, digamos, en lo que usted nos está reseñando? Entonces, eso quiere decir que si estos tratados, si el Tribunal de Estrasburgo, etcétera, cambiaran de opinión, entonces sí habría digamos, un paraguas internacional, un paraguas legal internacional para que acá se pueda cambiar el matrimonio entre dos personas de diferente sexo por dos personas del mismo sexo. Si los tratados y más de una centena de países se ponen de acuerdo y lo regulan de esa manera, tendríamos que pues respetar las normas, ¿no? Entonces quiere decir tendríamos que respetar las normas. Entonces que ahí, en ese caso, en esa hipótesis, sí podríamos hablar de un matrimonio igualitario. Claro, si se modificara toda la constitución política como lo pide este proyecto. Pero usted me dice si que aunque se modifique la aprobara, bueno, la constitución tiene mayor jerarquía incluso que los tratados, ¿no? Sí. Si nuestra constitución dice de que sí se puede, entonces hay que respetar a las normas, pero la constitución no se puede modificar porque sí, sino que tiene que haber allí una aprobación del Congreso y la mayoría tiene que estar de acuerdo. Independientemente entonces ya del aspecto legal, nos sustraemos al aspecto legal. ¿Usted por qué está en desacuerdo con el matrimonio homosexual? Ya sin el aspecto legal de por medio, porque hemos visto que si se modifica la Constitución, si hay un cambio de estructura, digamos, internacional, si la norma lo permite, podría ser válido. Pero usted veo que aún así tiene una posición contraria. Entonces quisiera ver cuál es la posición contraria independientemente de lo legal. Claro, la posición contraria que tengo no puedo yo separarla de lo legal porque se han podido... Lo filosófico, entonces. Se ha podido evidenciar en otros países las consecuencias que trae legalizar este tipo de uniones. ¿Qué consecuencias trae? Una de ellas es que la patria potestad de los padres y el derecho a opinión en la educación pública se ve recortada. ¿Por qué? Porque la concepción del matrimonio cambiaría. Ya no sería el matrimonio esa unión entre hombre y mujer, sino que también sería legal que sea la unión entre mujer y mujer, hombre y hombre, lo cual sería enseñado en las escuelas. Entonces, si un padre de familia no está de acuerdo en que se le enseñe a sus hijos que este tipo de uniones son una familia, no va a poder reclamar más, porque es algo legal. Entonces, veo allí que la patria potestad y el derecho de expresión, que son también derechos humanos, se verían recortados. Esa es la consecuencia que yo veo allí. Aparte de que, en general, en las calles, ninguna persona podría tampoco expresarse de manera distinta porque ya esto es legal. Entonces, ahí ya han dicho como 4 consecuencias que hay, ¿no? Cambia la concepción del matrimonio, patria potestad recortada, derecho a la libertad de expresión recortado, en los lugares
que profesan religiones, también cualquier cosa que digan recortada, la libertad de expresión. Entonces van a haber una serie de consecuencias. Ahora, en los países que se ha aprobado el matrimonio igualitario, no ha aumentado la práctica del matrimonio tampoco. Doctora Mesa, pero acá también la cuestión es de ida y vuelta. Es decir, usted nos acaba de explicar que una de las consecuencias vendría a ser que una de las consecuencias de implantarse, digamos, una visión del matrimonio homosexual es que ya las personas que no creen en ese matrimonio no tendrían ningún derecho a opinar en contra de ese matrimonio, porque ya vendría a ser una especie digamos, de ley. Pero, en primer lugar, las leyes sí son opinables. Todos podemos criticar las leyes, ¿no? Sí, el contenido de las leyes. Y, en segundo lugar, mi pregunta es si el asunto es también que quienes tienen una visión diferente del mundo no tienen por qué aceptar una visión mayoritaria del mundo. O sea, el asunto, como le digo, es de ida y vuelta. ¿Qué nos tendría usted que decir al respecto? Sí, como decía, toda persona tiene el derecho a contraer matrimonio. ¿Por qué? No porque sea heterosexual, no porque sea mujer, no porque sea hombre, sino por el hecho de ser un ser humano. ¿Y entonces por qué los dos hombres no pueden contraer matrimonio? Por eso. Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio, pero bajo las normas que establece el país en el cual están residiendo. Yo creo de que hay que respetar las normas. Están allí, nos parezcan justas o injustas, son leyes que están allí y hay que respetarlas. Si se plantea hacer una reforma, que se haga por mayoría, el Congreso es el que tiene que realizar esta operación, por mayoría, y veamos qué es lo que pasa. Pero acá no se puede decir de que una persona tiene derecho a casarse, otra no tiene derecho a casarse. No es así. Todas, por el hecho de ser un ser humano, merecen respeto, merecen tener una vida digna y también tienen derecho a casarse. De acuerdo al ordenamiento legal. De acuerdo al ordenamiento que ahí, hoy en día tenemos. De ahí, ¿no? que si el ordenamiento legal cambiara a nivel constitucional, no habría ningún problema en reconocer ese tipo de uniones legalmente. Así es. Una pregunta, porque ya estamos por terminar. ¿A usted le parece que es un error que el matrimonio civil está regulado por el matrimonio está regulado por el Código Civil? Porque aquí yo creo que básicamente ha sucedido esto. El matrimonio es básicamente una institución religiosa. Ese es el origen del matrimonio. La génesis del matrimonio es algo religioso, es un sacramento en diferentes culturas. Es a partir, digamos, del Código Napoleón, del principios del XIX, etcétera, que el matrimonio religioso es importado al ámbito civil. Y evidentemente, al ser importado, ¿no es cierto?, al ámbito civil, los contrayentes son hombre y mujer, se regula la patria potestad, todo desde el punto de vista civil, ya no religioso. Pero básicamente es como haber trasplantado el matrimonio religioso, cuya génesis es religiosa, al ámbito civil. Y ahí están los problemas, porque evidentemente los contrayentes son de diferente sexo. ¿Ha sido un error trasplantarlo al Código Civil? No creo que sea un error porque me parece que es bueno, ¿no? En el año 1920 es cuando se seculariza el matrimonio para los católicos y que las personas, cualquier persona que no profesara la fe podía ya casarse. Y se reguló porque era bueno y porque tenía una finalidad importante para el Estado, como lo es la perpetuación de los ciudadanos y por ende las familias. Por eso es que nuestra Constitución dice, el Estado promueve el matrimonio. No solamente lo incluyó porque la Iglesia interfirió, no, sino que el Estado mismo en el artículo 4 de la Constitución dice que promueve el matrimonio, no promueve otra cosa. Lo único que promueve es el matrimonio y reconoce las uniones de hecho también, ¿no? Las convivencias que claramente se dice, tanto en la Constitución como en el Código Civil, artículo 326, que debe ser entre varón y mujer libres de impedimento matrimonial. Entonces, en esas relaciones de hecho, ¿no es cierto?, tampoco están las de dos hombres o dos mujeres. Tampoco están. ¿Y bajo qué paraguas, ya para terminar, se protege a estas personas? Porque de alguna manera funcionan como un matrimonio, muchas de ellas. Es decir, tienen una casa, comparten una habitación, comparten una misma vida, comparten cuentas y evidentemente el sentido común nos dice que efectivamente ahí hay una relación entre dos personas, pero evidentemente no son del mismo sexo, no son de diferentes sexos, sino son del mismo sexo. ¿Cómo se protege a ese grupo de personas? Yo creo que... ¿Usted está de acuerdo con la unión civil, a diferencia del matrimonio homosexual? Yo creo que podría ser una alternativa antes que equiparar estas uniones al matrimonio, que para empezar, etimológicamente la palabra matrimonio
se refiere al origen en latín, matris, que significa madre, y monium, calidad de carga o gravamen, ¿no? Estamos hablando de que matrimonio implica mucho la tarea de la mujer y los hijos que va a tener, por lo que inclusive llamar matrimonio a una unión entre personas de igual sexo está muy lejos de lo que etimológicamente la palabra significa. ¿A usted le parece que la unión civil debería ser no una unión civil homosexual, sino debería ser abierta a todas las personas? Yo creo sin que distinción sí. de sexo? Sí, yo creo que para sí. hacer una separación con el matrimonio civil. Sí. Es una categoría distinta. Sí, yo creo que esa podría ser una opción, una unión civil entre dos personas que quieran ser recibidores y dadores de derechos. Ok, doctora. Ha sido un placer tenerla en el Para mí programa. también. Muchas gracias. Esperamos tenerla en una próxima ocasión. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con lo último. Amigos, no hay tiempo para más. La respuesta a la pregunta del día está en sus pantallas. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario.